Bueno, hoy otra vez tenemos un tema muy interesante y esto es por una pregunta que me formularon, ¿no? Bueno, yo ya había explicado este tema hace varios años. Acuérdense quitar el audio, por favor. Había explicado este tema hace varios años, pero claro, es un tema un poco complejo porque digamos que el cristianismo ha centrado cierta idolatría, ¿no? Hacia la concepción de Jesús y muchas de las apreciaciones que expuso Pablo se sacaron de contexto, ¿no? Bueno, una de las cosas de por qué esta temática, sí, y la hemos llamado, o sea, lo hemos orientado al concepto de que Jesús no murió por nadie, ¿no? Sí. Ahora, porque muchos de las ideas que se tienen a propósito de esta temática tienen una interpretación que no es, ¿sí? Aquella a la que se refería. Por ejemplo, cuando Jesús habla, ¿sí? De que él iba a dar su vida, usualmente lo que se entiende es que él está, eh, bueno, el concepto que tienen los evangélicos y el cristianismo católico en general, ¿no? Que creen que están en deuda, ¿sí? Y que Jesús se dejó matar para de esa manera hacer como una especie de sacrificio que pagara por las deudas, una especie de analogía con el tema de los sacrificios de los animales. Pero bueno, lo primero es explicar aquí de qué viene, o santo de qué viene esta concepción del sacrificio de los animales. Cuando hablamos de sacrificios, sí, igual que holocaustos, quiere decir todo quemado, holocaustos en el griego, sí. El sacrificio cuando tú haces algo que no te gusta, eso es un sacrificio. Tienes que levantarte por la mañana para ir al colegio, a la universidad, lo que sea, haces un sacrificio, no es que te encante levantarte temprano para ir a hacer cosas en contra de tu voluntad. Vas a trabajar porque necesitas un dinero, haces un sacrificio, pero no es que te encante, a menos de que sea una vocación, algo que amas, ¿no? Entonces, no lo haces porque te gusta, ¿sí? Entonces, tú estás haciendo, es un sacrificio. Muchas veces había personas, o ha habido personas que en vez de hacer lo que les gustaría hacer, dedican no solamente un tiempo, sino su vida, ¿sí? El contexto de su vida a servir a otras personas. Entonces ellos dan su vida o sacrifican su vida por otras personas. Hello, ¿sí? Entonces dan su vida por determinadas personas. Eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Primeramente entender esto. Cuando dice que Jesús da su vida por sus hermanos, hello, Jean Paul, ¿sí? Que da su vida por el pueblo de Israel, que da su vida por las personas, él podría hacer muchísimas más cosas, podría dedicarse a cualquier otra cosa, pero él está consagrando, hello, André, ¿sí? Está consagrando su experiencia de vida a otras personas. Eso es lo que él está haciendo, ¿bien? Porque hay una parte importante del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que dice, la persona que peque, que morirá. ¿Sí? Yo sí te tengo que quitar el audio porque me están metiendo ahí un poquito. Ah, vale, gracias. Se me adelantó. Hello, Jesse. Entonces, si tienen una Biblia por aquí, pueden leer en el libro de los profetas, el sacerdote Ezequiel dice, la persona que peque es la que morirá. ¿Sí? Porque en el contexto dice que no morirán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. En otras palabras, tú no puedes pagar los pecados de otra persona. ¿Sí? Eso está bien establecido y claro en la ley de Moisés. Tú no puedes decir, fulanito pecó, mi hijo pecó, yo voy a morir por los pecados de él. No, eso no funciona así. Tú no dices, yo tengo un karma y otra persona va a pagar ese karma por mí. No, lo que tú hagas, eso lo solucionas tú, porque tiene que ver con tu experiencia de vida. El pecado es, por así decirlo, o el karma de una persona es del propio individuo, no tiene nada que ver con otra persona. Bien. Hay otra parte también de Deuteronomio 24:16 que dice, cada uno morirá por su pecado. ¿Sí? Tú no puedes morir por los pecados de otra persona. Y también encontramos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si esto estuviese asociado con las interpretaciones que se dan, Jesús tuviese que haber cometido pecado y por eso muere. ¿Sí? Porque él comete pecado. Entonces, lo que él se merece es morir. Entonces, hay que entender que todos estos conceptos están mal interpretados porque no funcionan de esa manera, ¿vale?
El pecado, como se le llama, no es otra cosa sino el resultado en nuestra vida o en nuestro cuerpo de las cosas que nosotros generamos o las cosas que nosotros producimos, sea con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Lo que tú hagas, eso se te va a devolver. Bien, entonces, si tú haces determinada cosa, otra persona no tiene por qué pagar los platos rotos. O si tú haces algo productivo, positivo, otra persona no es la que va a salir premiada. Entonces, si tú haces algo positivo, tú recibirás eso positivo. Si haces algo negativo, tú recibirás algo negativo. Eso no lo transmites a otro individuo, no funciona de esa manera. Ahora, Jesús lo explica de una manera. Un segundo, se me está metiendo el audio. Un segundo. Mi sobrino vino a buscar unas cosas y dejó la puerta abierta. ¿Sí? Entonces, cada uno lo que hagamos es asunto de cada uno. En otra ocasión Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa la cruz de una persona? Su propio ego, sus propios problemas, sus propios asuntos. Dice, tómalo y sígueme. Él no está diciendo, tómalo, dámelo y yo lo voy a cargar. No, él mismo dijo, él no dijo en ningún momento, yo voy a coger tu cruz y lo voy a cargar. Él dijo, tú coges tu cruz y me sigues. Yo lo que hago es que yo te ayudo en el camino a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo te facilito el recorrido. Te voy a poner las herramientas y te voy a poner las pautas por medio de las cuales tú vas a trascender y vas a superarte. Y tú vas a solucionar tus propios karmas y vas a vivir tus propias experiencias. Yo no voy a meterme ahí a hacer de intermedio porque yo no he cometido ningún error para tener que pagar por tus problemas. Yo tengo mis propios problemas, diría Jesús. Por eso dice, coge tu cruz y sígueme. Ni siquiera dice, coge mi cruz y sígueme. Porque la cruz de Jesús es la del mismo. Por eso dice en otra parte de los evangelios, tiene que hacer en un asunto de él, no tiene que ver con las demás personas. Lo que las demás personas hacen es asunto de ellos, no tiene nada que ver con Jesús. Bien, entonces este es un error que se ha utilizado porque es muy ventajoso para el marketing cristiano, ¿sí? Desde el catolicismo, el protestantismo, el testigo de Jehová, lo que sea. Es un marketing beneficioso, ¿por qué? Porque te hace sentir culpable, te hace sentir que estás en deuda con una persona llamada Jesús y por tanto tienes que hacer las cosas a través de este chantaje emocional o psicológico. Cuando en realidad Jesús no te está pidiendo en ese sentido que te sientas culpable. Lo que él hizo fue decisión de él. Sí, es como un meme que compartí hace un tiempo, que dice, Jesús murió por ti, y la chica le decía, ¿y a mí qué? Ni siquiera me pidió permiso. ¿Sí? Es decir, si tú haces algo, eso es responsabilidad tuya. ¿Por qué me haces sentir a mí después culpable? ¿Sí? Entonces, esto es otro punto, un punto muy importante desde Jesús no murió por ninguna persona, él murió por lo que murió. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es la razón por la cual él se entrega para ser clavado en un madero? Él está demostrando precisamente lo que hacen muchos de las tradiciones, por ejemplo, budistas, y es el hecho de negarse al ego. Bien, entonces el madero o la cruz lo que está representando es el ego del ser, está representando el cuerpo sin vida, porque un árbol representa la vida y representa la muerte, perdón, la mente, representa la vida y representa la mente. Pero cuando coges al árbol y lo tallas y lo cortas, él sigue teniendo su integridad, pero ya no tiene las raíces conectadas con la naturaleza, ya no tiene las hojas, ¿sí? Para absorber la luz del sol. Entonces, sigue manteniéndose, pero ya no está conectado, ¿bien? Y no tiene savia. Entonces, nosotros no dejamos de existir, ese es el significado del árbol, pero a lo mejor sí puedes estar desconectado. Lo que está haciendo la diferencia es que la persona conectada es la que tiene el espíritu y la no conectada es la que tiene el ego porque se siente separado, se siente diferente. Así que cuando Jesús se ofrece para ser crucificado, Él está demostrando que no tiene miedo porque Él quiere que entendamos que no hay nada que temer. Él está demostrando que la muerte no es el final, es lo que, lo que quiere que la gente entienda, que la muerte no es el final.
¿sí? Y que está demostrando que puede estar más allá de las percepciones físicas, porque otro de los grandes chantajes utilizados en el cristianismo es hacerte sentir mal, porque al pobre Jesús lo torturaron y le hicieron sacar mucha sangre y lo llevaron hasta el Gólgota cargando su propia cruz y todo eso. Lo cierto es que a él le ayudaron a cargar esa cruz, ¿sí? Durante la mayoría del recorrido. Y él estaba en un estado a través del cual él no sentía lo que le estaban haciendo, ¿vale? Y no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Es más, en la obra del profeta Isaías, cuando él cuenta su muerte y su padecimiento, que supongo que a través de alguna revelación se le contó a algún escritor posterior, él cuenta que lo estaban torturando durante el mandato del rey Manasés y él no sentía nada. Sí, él sentía que el cielo, como lo mismo que le pasa a Esteban, él siente que el cielo se abre, él tiene un éxtasis, tiene una visión y él no siente las piedras que le están golpeando. Lo mismo ocurre con Isaías. A él lo empiezan a torturar, le empiezan a romper las coyunturas en una exhibición pública, ¿sí? Porque Manasés estaba muy, muy oscurizado, digamos, ¿no? Sí, estaba escuchando mucho al mal, si queremos definirlo de esa manera. Entonces él manda al asesinato del profeta Isaías y lo torturan. Entonces él durante la tortura dice que él no sentía el dolor. Y él veía el cielo abierto, tuvo una visión y vio muchas de las cosas que tendrían que ver con el Mesías en el futuro y con sus seguidores. Incluso habló sobre Belial, la venida de Belial. Entonces lo mismo aquí Jesús, él está en un estado de trascendencia y de capacidad psíquica tal, mental, que él no siente lo que le están haciendo, que le atraviesan con clavos, él está en otro estado de conciencia. De modo que utilizar este chantaje de que lo golpean y lo maltratan para hacerte sentir mal a ti, cuando no, tú no consentiste en que él hiciera ese tipo de cosas por ti, si es que sirviese de alguna cosa. Entonces, es más un negocio que es muy útil desde el punto de vista del chantaje emocional. Sí, como digo, te hace sentir mal porque otra persona murió por ti y estás en deuda con él. Así no funciona el amor. Porque a veces decimos que el amor es cuando una persona te chantajea emocionalmente y dice, si no estás conmigo, me vas a tirar por un precipicio. Si no me amas, me voy a cortar. Es el amor. Sí, literal, la señal. Sí, bueno, espero que ahí se ve por la posición en la que estoy. Entonces, es importante eso, que cuando hablas de sacrificio, tú estás dejando de hacer algo que te guste o pudiendo elegir algo que te gusta por ejemplo, un bien mayor. Estás pensando en la comunidad, estás pensando en otros. Puedes estar tranquilamente viajando y disfrutando de la vida con tu pareja, como en el caso de Jesús, o yendo a buscar a las personas enfermas, tratando de hacerles estar en una situación mucho mejor, darles aliento en las circunstancias en las que se encuentran. Entonces, si tienes que elegir entre una cosa y la otra, pues lógico que tú preferirías la otra, pero estás sacrificándote, perdón, por el beneficio de otros porque tu conciencia te dicta que eso es lo correcto, ¿no? Aún así, tú no estás obligado a hacerlo. Jesús no estaba obligado a hacer las cosas que él hizo. Él lo hizo porque él quería, ¿sí? Él deseaba mostrarle a la sociedad una forma de amor mucho más grande. Por eso cuando él piensa, ¿cómo le enseño a esta sociedad judía una forma más elevada de amor? Porque los judíos no sabían ni entendían lo que era el amor. Entonces su idea es, voy a clavar mi ego en una cruz. Entonces esa es una forma, como estaba diciendo, lo que entienden las sociedades orientales, de que tú clavas o crucificas tu ego. ¿Sí? Es el principio de la respuesta a la agresión es la no acción. Es un principio que explicaba también Lao Tse. Es uno de los principios esenciales, primordiales del taoísmo. Ante la agresión, la respuesta es la no acción. ¿Por qué? Porque cuando tú
te enfrentas a algo, les estás diciendo que es real, estás creyendo en esa realidad y estás haciéndolo más fuerte. Entonces, por eso tu principio, ¿sí? Dice, cuando luchas contra algo, lo haces fuerte, lo haces más fuerte, lo haces real. En consecuencia, ¿qué es lo que quería demostrar Jesús? No hay nada que temer. Si estás haciendo lo que tienes que hacer, tienes la conciencia tranquila, no tienes que pensar en el miedo, al sufrimiento o a no estar dentro de un cuerpo. Y otra de las cosas importantes que él quería demostrar es que la muerte no existe. Entonces, hace parte de un contexto que hay que comprender. ¿Cómo le explicas a, a una sociedad que teme a la muerte que la muerte no existe? Pues tendrías que pensar, ¿qué tal si yo públicamente, o a mí públicamente me ven morir y después de unos días me ven vivo? ¿Qué podría generar eso en la conciencia de ellos? ¿Podrían llegar a pensar que la muerte no existe? Por lo menos pierden el miedo a la muerte. Y si observamos la historia del cristianismo, en muchos sentidos los persiguieron, les hicieron daño, los lanzaron a fosos de leones, los crucificaron, les hicieron muchas cosas horribles y ellos no tenían miedo. ¿Por qué? Porque tenían la figura, tenían la imagen, la historia de Jesús resucitado. Entonces este concepto de resucitar, ¿sí? De que la muerte no tiene poder, infundía un gran aliento y a muchas personas en cuanto a esta idea de que la muerte pudiese ser un final, porque no sabes lo que pasará. Pero si tú ves a este hombre que lo matan, tú estuviste ahí testigo, todo el mundo habló de que estaba muerto y unos días después lo ves andando contigo y comiendo, de repente todo este poder, ¿sí? Que tenía el arquetipo de la muerte se pierde porque te das cuenta que la muerte en realidad no tiene valor. Eso es lo que él quería demostrar y no tenía que estarse matando. O sea, el concepto no era la muerte, el concepto era que la gente entendiese que la muerte no existe. Sí, lo que claro, después viene toda esta tergiversación de esta concepción también de la resurrección, que creen que el cuerpo que se muere es el que va a regresar y eso lo siguen enseñando todavía en el catolicismo y el protestantismo. Sí, pero este cuerpo, sí, que nosotros poseemos de esta dimensión no puede entrar a otras dimensiones superiores. Por esencia, que un transbordador espacial está hecho para estar en el espacio, un barco para flotar en el mar, un avión para volar, un ave tiene alas para volar. ¿Sí? Cada vehículo, sea artificial o biológico, está hecho para un ambiente. De la misma manera, este cuerpo que nosotros tenemos sirve. Mami. Master, su micrófono. Ay, no, yo creo que yo lo silencié sin querer. Perdón. Es que quería silenciar el mío. Silencié el de él. Qué pena. Mami. Tiene que volverla a activar, pero no sé cómo. Ahí está el... Esto que se hace cosas solo. Bien, entonces cada cuerpo, de hecho lo dice Pablo en cierto momento, hay un cuerpo material, un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial. Entonces un cuerpo te sirve para cualquier cosa. Si va un astronauta al espacio, ¿qué es lo que lleva cuando sale del shuttle, del cohete? Utiliza una escafandra, utiliza un equipo. Si vas a ir a profundidades subterráneas en submarino, llevas una escafandra. Necesitas un cuerpo. Ese es el cuerpo, un vehículo, un veste, un uniforme para cada cosa. A nosotros nos sirve en estas condiciones. En estas condiciones podemos comer los alimentos que son compatibles, podemos beber el agua que es compatible, percibir la luz del sol que es compatible, respirar el aire que es compatible. Pero hay otras dimensiones superiores para las cuales este cuerpo no sirve de nada. Entonces, ¿por qué enseñar esa doctrina falsa de que tú vas a resucitar con el mismo cuerpo si la propia Biblia te dice por todos lados que lo que se resucita no es esto? Y lo dice muchas veces también Felipe.
se resucita un cuerpo inmortal. Este cuerpo no tiene nada que ver. Por tanto, la propia apariencia no tiene necesariamente que ser la misma. ¿Sí? Entonces, lo mismo aquí. ¿Por qué Jesús se apareció? De hecho, que dice que no lo reconocían. ¿Sí? No lo reconocían. Porque él estaba llevando a cabo un plan o una idea que él tenía en mente. ¿Sí? Y la gente lo veía y sus propios conocidos no lo reconocían. O sea, yo puedo estar comiendo con alguien con el que he compartido noches, días, mañanas, tantas cosas y de repente lo tengo delante mío y no lo voy a reconocer. Es porque esa persona no se parece. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Entonces es importante también entender eso. Ese concepto de la resurrección no guarda relación con la realidad. Nosotros tenemos 7 cuerpos, ahora tenemos el tercer cuerpo y cuando adquiramos el cuarto cuerpo es un cuerpo superior. No es este cuerpo no va a revivir, no sirve. Por eso dice, este cuerpo y esta carne y esta sangre no heredarán el reino de Dios, porque no pueden, no es compatible. Bien, lo mismo aquí con lo que estamos hablando respecto de Jesús. Ese concepto de la resurrección no es como lo han enseñado especialmente en el catolicismo y en parte en el cristianismo. Entonces, lo que se crucifica es el ego. Eso es lo que Jesús quería mostrar. Quería mostrar una forma mucho más grande de amor, que es el renunciar a cosas que quisieras hacer por el beneficio de tus hermanos, por el beneficio de tus amigos, por el beneficio de las personas a las que amas. Eso es lo que él quería demostrar. Demostrarles que no hay que tener miedo a la muerte, demostrarles que la muerte no es el final, ¿sí? Y que nosotros siempre estamos conectados y siempre nos mantenemos unidos. Entonces, lo mismo aquí, dice, porque dio su vida por sus amigos, claro, se consagró a estar con ellos, pero no es que muriese por ellos porque en realidad la ley te está diciendo, no puede morir una persona por otra persona, porque no tiene ningún sentido. De hecho, ¿qué ganas con eso? Es decir, tú tienes un karma y fulanito va y muere por pagar ese karma, bien, ¿y a mí en qué me beneficia? Eso porque no estás entendiendo qué es el karma. No estamos entendiendo cuál es el propósito de la ley causa y efecto. Porque yo me enfermo, ¿sí? Jesús, ¿por qué intervenía en las enfermedades? Porque quería colaborar. Pero su propia colaboración era una violación del libre albedrío. ¿Por qué? Porque cada quien está teniendo una experiencia que es de utilidad. Tú te enfermas porque es un proceso de aprendizaje. Te envejeces porque es un proceso de aprendizaje. Dejas este cuerpo y tomas otro porque es un proceso de aprendizaje. Te va mal o te va bien, es un proceso de aprendizaje. Entonces, en el momento en que alguien interviene en ese proceso de aprendizaje, está interviniendo en el libre albedrío. La única manera en la que ese libre albedrío pudiese aceptar una intervención sin tu permiso es porque la intención es mucho más grande. La intención está basada en el amor. Y el amor es lo que en el fondo tu subconsciente quiere, que te ayuden a superar ese problema. Entonces Jesús no iba sanando a todas las personas, sanaba a aquellas personas con las cuales había una afinidad en un nivel subconsciente. Y si observan, él no sanaba a todas las personas ni siquiera con las que se encontraba. De vez en cuando a este lo sanaba y a este no. Y cada sanación tenía un propósito. Él tenía que pedir permiso cada vez que iba a sanar a una persona. ¿Por qué? Porque no es lo que él quiere imponer. Porque no se trata de sanar. Tú no ayudas a otra persona sanándola. Eso es un error. Perdón. Tú ayudas a otra persona explicándole cuál es el propósito de su enfermedad. Entonces le ayudas en su proceso de sanación. Y en un caso excepcional, tú podrías intervenir y sanarlo. Pero tiene que haber una conexión entre el proceso de sanación del cuerpo, biológica, y el proceso de sanación del ser interior de la mente. Entonces, así sí hay un proceso de sanación y de ayuda. Si no, lo mismo si observamos toda la historia en la que Jesús estaba con las personas, le decía a tal persona, no hagas más lo que estás haciendo y vete en paz. En ningún momento le dijo, conviértete al cristianismo, en ningún momento lo bautizó, en ningún momento le dijo, vete con los apóstoles para que te cuenten el evangelio, en ningún momento le dijo, no le dijo nada más. ¿Por qué? Porque ya la experiencia de lo que está viviendo ya representaba lo que tenía que hacer. Todo lo demás es protocolario, no era necesario. Y obsérvelo, ¿cuántas veces Jesús le decía a la gente, les exponía algún tipo de cátedra? No, en ningún momento. A un hombre que está en la cruz le dice, estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan bonitas. Puede que no fuesen literales, pero le consoló. Entonces lo que quería consolar a una persona que está en un momento en que lo está pasando mal, desangrándose, no puede respirar en esa posición, afligido,
y le dice lo que el hombre quisiera escuchar. No importa si es mentira, si es verdad, lo que importa es que le dijo algo que le produjo paz. Eso es lo que Jesús estaba buscando, ayudar en la calidad de vida de las personas. Y por eso muchas veces hacía cosas que no están permitidas, como es el caso de devolverle la vida a Lázaro. Él no tenía que intervenir ahí porque eso está en contra de la ley. Pero él le pedía favores a su padre, por así decirlo, que es el que, como el padre es el creador de todo, es el autor, tiene la autoridad y el que lo crea puede cambiar las reglas si él considera que hay un beneficio mayor o hay un principio mayor que se antepone al libre albedrío, que se antepone a otras estructuras de la ley, ¿no? De cómo es el universo, porque tiene sus leyes, ¿sí? Una persona muerta, si ya está muerta, médicamente no lo puede regresar porque hay una razón de ser. Entonces él no hacía las cosas porque le daba la gana ni porque era superhéroe. Hacía las cosas, sabía cómo funcionaba, pero tenía que respetar los principios de cómo funcionaba todo. Y lo mismo dice en alguna parte, porque dice que derramó su vida hasta la muerte, porque derramó su sangre, que es la vida. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Si él ya había explicado en otro momento qué significaba la sangre y que era analogía, o el vino que era analogía con la sangre, y también el pan. La sangre y el cuerpo, también dijo en cierto momento, ¿no es acaso más grande el cuerpo que el vestido? ¿O es acaso mucho más grande el tener vida? Era lo mismo. Cuando se está refiriendo a las dos cosas, ¿sí? El cuerpo es el pan, ¿sí? Que es el cuerpo que nosotros tenemos. ¿No es eso ya bastante más que la propia ropa? Y la sangre misma, ¿no es acaso ya suficiente que tengamos la posibilidad de vivir más que los otros beneficios que si hoy como, o comí menos o comí más? Ese es el regalo que nos brinda la vida. Por eso él también estaba explicando, ven este pan, ese es el cuerpo, pero no el mío, porque lógicamente no era. Es decir, si yo tengo un pedazo de pan y os digo, miren, aquí está mi cuerpo, no, aquí le estoy mostrando un pan, mi cuerpo está aquí. Es lo que se está refiriendo es el cuerpo, la consistencia, la contextura de toda la materia del universo, ¿sí? Y de todos los cuerpos que existen. Todo es una misma cosa. Y cuando tomo el vino, aquí está la vida, que está en ustedes, en mí, en toda forma que existe, de los animales a los propios dioses, los ángeles. Todos tienen vida en ellos. Ese es el símbolo de la sangre, la vida que todos tienen. Entonces, todos estamos integrados, todos estamos disfrutando de la vida, todos tenemos un cuerpo, un envolvente, y todos estamos conectados de un modo u otro. Y eso es lo que él también quería que entendiesen, que si derrama su sangre hasta el final, no está representando que con eso está pagando por algún sacrificio. De hecho, una de las cosas que hay que tener en consideración es que el concepto de los sacrificios, ¿por qué los pueblos los hacían? Porque el derramamiento de sangre genera energía, ¿sí? El dolor genera energía, el sufrimiento genera energía. ¿Por qué en los sacrificios que se hacían a los animales, en la ley de Moisés, se decía que tenías que hacerle un corte, ¿sí? Perfecto para que el animal no sufriera? En consecuencia, se perdía la calidad del sacrificio al hacer eso, porque si no había sufrimiento, no se generaba la energía que se deseaba. Entonces había otro tipo de significados, había un significado en el animal, en la energía que genera el animal. Lo que estaba haciendo era transmutar o transportar el karma del individuo a un animal. ¿Por qué? Pues el animal le pertenecía al individuo. Entonces lo que en realidad la persona estaba perdiendo era una parte de sí mismo. Porque todos estamos integrados. Lo que tú hagas mal va a afectar a tus seres queridos. Lo que tú hagas mal te puede también afectar el bolsillo. En ese entonces, que tuviese que matar a un novillo, era como si hubiese tenido que perder una inversión de unos $500, ¿sí? Entonces, claro que no te conviene, no vas a tener ganas de ir y sacrificar $500. Es como si cometieses un pecado civil, por así decirlo, por el sistema judicial y te ponen una multa de $500. Bonita gracia, tú no lo haces de gusto, no vas a querer seguirlo haciendo. Entonces la idea era crear una especie de dolor moral y económico en las personas para que no incumpliesen la ley. Sí, lo mismo que hoy es una multa. Entonces todo lo que eran sacrificios al pueblo de Israel eran multas. Entonces la idea era no hagas tal cosa, por eso en cierta parte dice la ley, estoy harto de vuestros sacrificios porque yo no los deseo, no los quiero, ¿sí? Porque no le interesa ese montón de cadáveres de animales que maten un montón de criaturas permanentemente y derramen su sangre. Eso es asqueroso.
los únicos que se alimentan de esa energía son los demonios, ni siquiera los dioses. Entonces a él no le gustaba eso, lo que quería era crear una idea de, seguro que no te gusta esa multa porque tú tienes un montón de novillos, eso es negocio, eso es producción de carne, Eso es producción de carne, producción de carne. ¿sí? Y eso, eso es un problema, no quieres. ¿Sí? Entonces nadie quiere que le hagan perder dinero, nadie quiere que le hagan perder su tiempo, nadie quiere que le hagan perder su libertad. Entonces esa era la idea, como en parte con el asunto de los sacrificios. Y también en parte era una forma de darle a los demonios lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos, hacemos determinadas cosas, generamos una energía determinada. Entonces cuando tú haces X cosa, ¿sí? Genera una energía determinada que se vincula con entidades determinadas. Suponte que la energía en ciertas áreas sexuales, pongamos una violación, genera una energía determinada. Y hay entes en otros planos de realidad para los cuales esa energía es adictiva. Es como alcohol, es como una droga. Entonces, donde una persona practique eso, ellos se van a acercar y van a querer absorber esa energía. Y si es algo permanente, te van a querer hacer adicto emocionalmente para que le sigas alimentando esa energía. Entonces, todas las cosas que haces generan una energía. Cada vez que tú sirves, ayudas, amas a tus hijos, amas a tu pareja, ayudas a las demás personas, tú generas una energía en lo que estás haciendo y la persona que lo está recibiendo una energía. Entonces, eso acerca también entes de dimensiones superiores, ¿sí? De planos de realidad más elevados, que comulgan contigo. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, soy una persona que tiene buena suerte y tengo sueños agradables y la comida me sabe bien y todo me sabe gratamente, pero es porque quienes están vinculados con todo lo que te está ocurriendo son energías positivas porque es lo que tú estás diciendo, lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo. Eso es lo que en realidad está ocurriendo. En consecuencia, ¿para qué quiere un Dios de vida que tú estés matando cosas? No le gusta en absoluto. Lo que quería era que tú le dieses a esos seres lo que ellos querían para que te dejasen en paz. ¿Por qué? Porque el pueblo permanentemente estaba haciendo cosas que atraían energía negativa y ellos querían alejar eso de ahí. Por lo que están tratando de que el pueblo progrese y avance. Entonces, por un lado, que les doliese el bolsillo hacer lo que no les convenía. Y por otro lado, darle a Azazel lo que Azazel quería, como dicen en el libro de los Levíticos. ¿Sí? Ellos quieren tal cosa, pues dáselo y que te dejen en paz. Entonces, carga ese animal con todo ese karma tuyo y que se lo lleve el animal y a ti que te dejen tranquilo, pero se lo das a ellos. Ahora, imaginarse que vamos a hacerlo a la inversa, que Jesús es el que va a hacer ese sacrificio y va a derramar su sangre para alimentar a los demonios. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es que lo que él estaba haciendo, en realidad era una forma de decirles, no tengan miedo, no hay nada aquí de qué preocuparse, y lo que hay que clavar ahí es el ego. ¿Por qué? Porque yo, si quisiese demostrar mi ego, y en cualquier momento lanzo como el profeta Elías una maldición y cae un rayo y mata a todos los sacerdotes, a todos los líderes del Sanedrín que querían conspirar contra mí. Si hubiese querido, de repente, ¡pum!, doy una palabra y viene un terremoto y se cae todo toda la sinagoga y se les caen todas las piedras encima. Si fuese por eso, ¿acaso no tenía poder de hacerlo? No hubiesen podido ni tocarle si lo hubiese querido. Ninguno soldado se le hubiese acercado, nadie se hubiese atrevido ni siquiera a pegarle un latigazo. Si él hubiese querido. Pero es que no se trataba de presumir o de demostrar lo que él sabía que podía hacer. Eso es lo que él quiere enseñarnos. O sea, uno puede demostrar ante una agresión también que tiene fuerza, que tiene poder. Y Jesús hubiese querido hacer todo eso. En el momento en que lo hubiesen querido subir a la cruz, aunque lo hubiesen subido a la cruz, él se hubiese bajado. Se teletransporta, eso es lo que le da gana, se desintegran los clavos. Pero ¿qué gana con eso? ¿Qué es lo que pretende demostrar? Mira qué poderoso soy, sígueme adorando e idolatrando y mira qué diferentes somos tú y yo. No, lo que quiere es que entiendas cuán iguales somos nosotros y él. Eso es lo que quiere. Iguales, no diferentes. ¿Sí? ¿Cuántas cosas tenemos en común? No en cuánto nos diferencia. Y si yo, teniendo la capacidad de hacer todo esto, perdoné a los que me estaban insultando, los ignoré, cuánto más tú con los problemas y las pequeñeces que tienes en tu día a día no vas a poder ignorar al que te insulta o al que te mira mal o al que te dice un madrazo porque cruzaste una esquina de automóvil en un semáforo rojo.
Entonces, si yo puedo superar, diría Jesús, este tipo de cosas y dejo que me hagan todo eso y los perdono, porque no saben lo que están haciendo, porque ni siquiera entienden el karma, lo que les va a venir por lo que están haciendo, cuanto más tú. Eso es lo que él está buscando. Tómame a mí como ejemplo. Pero que hizo el cristianismo, lo toman a él como, mira las cosas que hace, qué grandioso, yo estoy demasiado lejos de él. Entonces, nunca entendiste lo que te estaba tratando de transmitir. Él no estaba tratando de dar la imagen de un Dios. Él estaba tratando de mostrar, transmitir la imagen de un hombre. ¿Sí? Y eso quiere decir que está buscando que todos nos viésemos como iguales y que viésemos que las cosas que él hacía, nosotros también las podíamos hacer. Esa es la idea de lo que él quería transmitir. ¿Bien? Después otro concepto, último, y miro a ver qué preguntas, tienen alguna pregunta. Es el concepto de la salvación, que dicen que en Cristo está la salvación, y es cierto, porque Cristo es la conciencia colectiva. Ahora, ¿la salvación de qué? Si miramos los evangelios, si miramos las cosas que están escritas en la llamada Biblia y otros textos, en ningún momento te dice que la salvación es del infierno eterno. De hecho, la creencia del infierno eterno es también una propaganda católica, porque el concepto eterno viene de aetherum, ¿sí? Que es del éter, es una sustancia, no es una cuestión del tiempo necesariamente. Son los eones, y si nosotros mirásemos en los textos, y ahora no me voy a extender en traducciones ni en concepciones hebreas, sino que voy a remitir a explicar que cuando se habla de la vida eterna es la vida infinita. En estas vidas, las siguientes vidas, en este universo, los otros universos, mundos, no tiene ningún tipo de limitación. Por eso digo, la muerte no existe. Es simplemente un momento de sueño en el que te autoanalizas y continúas en otro cuerpo, y cuando te has perfeccionado lo suficiente ya no necesitas estar en esta dimensión. Estás en un cuerpo de otra dimensión. Y si de algo que te tienes que salvar es de ti mismo. Tienes que salvar de ti mismo porque tú eres el que está ejecutando las cosas que te están ocurriendo en la vida. Tu salud depende de ti, ¿sí? Y no solo de lo que comes, primeramente de tus pensamientos, de tus emociones. Los pensamientos es casi imposible controlarlos, pero puedes controlar tus emociones a través de ciertas disciplinas. Entonces, la salud del cuerpo, lo que le ocurre al cuerpo y su capacidad de regenerarse o de sanarse, va a depender de ti y está en ti. Lo que ocurre alrededor de tu vida también depende de ti. Tus finanzas, tus problemas, tus dificultades con otras personas, tus conflictos, tu situación laboral, todo lo que te ocurre lo estás generando tú. Que algunas cosas ya las empezaste a generar con anterioridad, las puedes solucionar también, pero todo empieza en la mente y continúa a través de los flujos de las emociones que tienes al respecto, las cosas que dices por el poder de las palabras y las cosas que haces. Ese es el origen de todo eso. De eso también trató Jesús de hablar. Esa es la primera salvación. No te gustan ciertas cosas, ¿cómo te salvas de ellas? Pues te libras de las cosas desagradables a través de aprender más sobre cómo solucionarlo. Entonces, edúcate, aprende más, cambia tu actitud, cambia la forma en la que sientes las cosas a través de cómo tú controlas tus emociones. Esa es la primera forma de librarse. Ahora, el concepto de que te puedas librar de los infiernos, de eso no haga lo que hagas, no te vas a librar de eso, porque la única manera de librarte, de pasar por esos lugares intermedios entre vida y vida, es que adquieras la trascendencia, es que renuncies al ego, renuncies al concepto de la separación con otros, que dejes de atacar a lo que está en el exterior o incluso a ti mismo y simplemente veas que todos somos uno y estamos aquí evolucionando y aprendiendo. De esa manera te libras de eso y muchas otras cosas. Te libras de karmas también, porque a través del concepto del perdón eliminas también muchas características del karma. Entonces se trata de evolucionar. Eso es de lo que te salvas. No que te vas a salvar de algún infierno, de quién sabe cuándo y que cuándo pasará, porque esas abstracciones ni siquiera existen. No existe tal cosa como el infierno eterno. ¿Sí? Eso es una creencia, una doctrina del catolicismo y como de costumbre de muchos predicadores protestantes que cogen palabras de aquí y de allá y le dan el significado que les conviene para su propaganda, porque ¿qué propaganda mejor hay para que tú sirvas a mi empresa que meterte miedo para no estar en ninguna otra empresa? Para decirte que mi inyección es la que te salva, que mi partido político es el bueno, que mi equipo de fútbol es el ganador, que mi familia es la más excelente. Claro, yo siempre voy a tirar hacia mi terreno, siempre voy a hacer publicidad hacia lo que me conviene. Quiero tener un montón de personas que se sienten delante mío y me escuchen todo lo que les digo y me den su dinero, pues yo diré todo lo que sea propagandísticamente beneficioso en ese respecto para ganar, ¿no?
Y de eso es de lo que se trata también. Entonces, pensar, lo que tú hagas implicará lo que te va a ocurrir ahora, lo que te va a ocurrir en el intermedio y lo que determinará la siguiente vida. Y cuanto mejor sea, pues más rápido aceleras tu trascendencia como individuo. Eso entonces es donde deja a las creencias del castigo eterno y de que dependes de predicadores o cosas así. En ningún lugar. Porque no son necesarios. Son necesarios para una persona que recién empieza. Pero cuando ya te has curtido en la información necesaria, tú puedes seguir tú mismo curtiéndote y perfeccionándote con el conocimiento, la evolución, perdón, los libros, la meditación, el autoanálisis. YouTube tú te curtes, entiendes cómo funciona y evolucionas. Entonces no necesitas estar dependiendo de que otras personas te digan cosas básicas. Otra cosa es que en una información muy específica y muy profunda, tú busques a una persona que sabe capacitar mejor en ese área. Fantástico. Yo no sé de ingeniería, pero quiero saber de ingeniería. Pues hago un curso de ingeniería. O si conozco a alguien que sabe de ingeniería, trato de sacarle el mayor partido para aprender de esa persona. Pero si ya conozco las cosas básicas, ya que más me va a enseñar si estamos a iguales. Si yo estoy a iguales con otra persona, o él habla de un libro para enseñarme, ¿acaso no puede coger el mismo libro y también enseñarme? ¿Cuál es la diferencia entre él y yo, que es de una sangre, una estirpe mejor? ¿Sí? Entonces ellos van a utilizar el argumento necesario para que yo siempre dependa de él. Y por eso ese chantaje del concepto de la salvación. Pero no hay más salvación que tú mismo hagas lo necesario para tener una vida mejor ahora, en el intermedio y en la siguiente. Y si te perfeccionas lo suficiente y eliminas al ego, ni siquiera tienes que estar reencarnando más. Eso es lo que tienes que salvar. No un presunto infierno eterno, que es una de las cosas más absurdas y crueles que se pueden inventar, que dejan a Dios pues bastante mal. Porque ¿de dónde vas a imaginarte un Dios justo que si tú te robas 5 gallinas, no te haga pagar 5 gallinas, sino te haga pagar 5 años de cárcel? Por 5 gallinas voy a pagar 5 años de cárcel. O en una vida que fuiste, ponle, 80 años, una persona bastante mala, pues lo mínimo que te toca es otros 80 años en una prisión, o 80 años, o otra vida que lo pases bastante mal. Eso lo va a compensar. Pero que en compensación a esos 80 años te pongan 40.000 millones de años en una prisión, quemándote en el fuego y derritiéndote en un volcán, que unos diablos te estén pinchando con un cuchillo. ¿Cuál es la coherencia en eso? ¿Dónde va a compensar estos 80 años con tantos millones de años? Eso no hay cabeza que donde entre. Eso, al primero que deja mal es a Dios, porque ¿cómo puede hablar de justicia? ¿Cuál es el primero que es completamente injusto en semejante cosa tan desproporcionada, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto por donde quería ir hoy. Eh, preguntas que tengan, tenemos 10 minutitos si quieren formular algunas preguntas. Vi que por aquí escribieron algo. A ver. Sí, las... Sí, está bien. Bueno, sí, Andri, o el otro compañero que quieran preguntar. Pregunten, pregunten. ¿Escuchan? Sí, no sé, Andri, pregúntate. Bueno, es en la número porque sangre contamina la tierra, puede hacer Andri, no te oigo. en ella mediante ramo de Andri, si quieres, uno escribe. Andri, si quieres, escribe la pregunta porque y, no se te y oye. algunos estudio como a ¿me escuchó o no? Ahora sí te escucho, pero antes se te entrecortaba todo. Si quieres, ve escribiendo la pregunta y, y, y me pregunta
Daniel o Aca Pineda. Sí, que... Sí, pregunten ustedes mientras André escribe la pregunta porque parece que la señal de él está un poquito entrecortada. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien o la señal la tengo un poco perfecto. Vale, mi pregunta va Sí, es Daniel, que hola amigo, buenas noches. He llegado un poco tarde a la hello. reunión, pero alcancé a escuchar algo productivo y mi pregunta va sobre eso. ¿Cuál es la pregunta? Cuando tú me dices, o cuando estás hablando sobre que las personas, obviamente, que han tenido un conocimiento y ha trascendido, ¿qué pasa cuando Jesús dice en alguna parte de la Biblia que dice que en esa salvación muchas personas serán resucitadas y serán llevadas a los cielos? Esas personas que estén en Cristo resucitarán y serán llevadas a los cielos. Sí, me imagino que resucitan y están en Cristo es porque esas personas ya han trascendido. Para que esas personas hayan trascendido, ¿para qué quieren volver a la tierra y salir si ya trascendieron? ¿O cómo sería ese? ¿Me entiendes? O sea, dice la palabra que las personas que han muerto en Cristo serán resucitadas y luego de ser resucitadas juntamente con las personas que lo hayan merecido por X o Y motivos serán llevadas a los cielos. Esas personas que han muerto y van a resucitar en Cristo, imagino que trascendieron en su momento porque si han muerto en Cristo han trascendido. ¿Para qué quieren resucitarlas y traerlas otra vez a este planeta Tierra si ya están, digámoslo así, en otro nivel? Bueno, en cierto sentido no es que necesiten volver al planeta Tierra. Por ejemplo, cuando te está diciendo Cristo, hay que entender que se está refiriendo al estado de conciencia crístico, ¿sí? Que es el despertar de conciencia. Cuando se está hablando de resurrección, del hebreo takum, que es levantarse, es cuando tú te alzas, te levantas de un estado en el que te regía el ego y ahora tú te levantas como un Dios. O sea que has entendido que estabas en un engaño. Bien, entonces ese proceso o ese estado, ¿sí? En ese caso concreto en que lo está refiriendo el texto, es porque sí, en ese periodo, en ese momento, hay unos individuos, ¿sí? Que se aglomerarían. Si nos imaginamos a cierto número de personas que están alcanzando la trascendencia, ¿a dónde están esas personas? Esas personas están trabajando dentro de la esfera planetaria. La esfera planetaria, si nosotros vemos una bola, ¿no? O parece una bola, ¿no? Más o menos, güey. Y nos imaginamos que todo el mundo que está trabajando o viviendo aquí está físicamente sobre la superficie. Pero eso es lo que nosotros observamos en primera, segunda y tercera densidad. En primera, segunda, tercera dimensión. Pero están trabajando en cuarta, están trabajando en quinta, están trabajando en sexta. Pero no los vemos. Algunos están en la corteza terrestre, otros están en el mar, debajo del mar, pero otros están sobre la corteza terrestre. Todo lo que nosotros llamamos la magnetosfera, si han visto la atmósfera, mucho más allá de la atmósfera, aunque no haya oxígeno. Ahí hay otros niveles de existencia, ¿sí? Y se está trabajando sobre el planeta Tierra. Y muchos de los que han estado trabajando como humanos en el estado intermedio están todavía ahí, en otros planos de realidad. Y otros que están trabajando ya trascendidos están trabajando también sobre la humanidad. Entonces, en un momento determinado hay un flujo de trabajo desde diferentes dimensiones y desde diferentes planos de realidad. Pero cuando sea el momento específico, todos ellos van a ser agrupados. Y todos ellos serán agrupados para llevarlos a un sitio determinado porque ya no van a estar trabajando durante la Tierra durante 3 años y medio, ¿sí? Estarán en otro sitio fuera de la esfera planetaria, en otro sitio, digamos que no conectado con otros planetas. Y cuando ese ciclo se termine, por lo que tiene que ocurrir en la Tierra, este concepto de Armagedón, entonces ellos regresan. Eso es a lo que básicamente se está refiriendo con todo lo que está diciendo. Ok, perfecto, ¿Sí me expliqué? entendido, amigo. Sí, perfecto, sí, sí, sí. Sí, te entiendo más o menos lo que quieres tratar de decir. Sí, que las personas que han trascendido, obviamente, no han llegado a ese estado superior, como decir, llamémoslo así, digámoslo en sitio, tercer cielo, sino que están todavía de esa capa terrestre hacia abajo, porque obviamente son dimensiones que nosotros vemos, pero se requieren para esa emisión específica cuando sean sacados, pues serán llevados a otro plano, llamémoslo. Algunos sí, otros a lo mejor están también trabajando.
Porque los que han dejado el cuerpo aún siguen con su trabajo, con sus obras, por así decirlo. No sé si usar la palabra trabajo sea correcta, pero continúan con sus obras. O sea, todos tenemos un propósito y seguimos con ese propósito. Y perdón, seguimos con ese propósito. Entonces, a veces ocurre que a pesar de dejar el cuerpo y que nos toque entrar otro cuerpo, también hay una transición en ese intermedio de un cuerpo al otro cuando ya estamos cerca de la trascendencia. Y en ese proceso a lo mejor no pasas por lugares intermedios en sí, pero sí los observas y sí puedes recibir algo de información. Entonces estás en un estadio, digamos, intermedio entre las regiones intermedias, como ellos los apóstoles le llamaban regiones intermedias, las observas, aprendes, analizas, pero estás en otro estado de conciencia. O sea, no ves algo que se está quemando, pero a ti no te afecta el fuego. Simplemente lo observas. Y por encima de todo, pasas a otros lugares donde también observas. Ves cómo son los reinos superiores que están aún dentro de la esfera terrestre. Cuando digo esfera terrestre, digo que nos imaginemos no solamente la atmósfera, que es la parte del gas, mucho más allá, incluso hasta donde llega la luna, y mucho más allá donde llega la luna, todo eso toda esa periferia, ¿sí? Todo ese perímetro, incluye otras dimensiones que están incluidas en el primer cielo de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando y ahí también hay almas, ¿sí? Que a lo mejor no han reencarnado todavía, que ya no van a reencarnar más, etcétera. Hay otros que están en procesos de trabajo y de ayuda. Entonces, todos ellos tienen un ciclo que continuar. La cuestión es que como el ciclo en el que están depende de la galaxia, la galaxia es como un reloj. Todos los planetas son como un reloj. O sea que en ¿Sí? teoría, o sea que en teoría nosotros en este momento hemos vuelto aquí a este planeta Tierra porque todavía no hemos trascendido en nuestras vidas pasadas, o si no, no estuviéramos acá. O No, sea, todo lo contrario. O sea, Freddy o yo, o sea, tú y yo no estaríamos aquí si no fuéramos trascendido antes. Si fuéramos trascendido antes, no estaríamos viviendo, digámoslo así, en este planeta Tierra porque ya fuéramos estado en un nivel más superior si fuéramos trascendido miles de años atrás, antes de venir. es que hay dos fases, ¿sí? De la trascendencia. La primera fase de la trascendencia está relacionada con el desapego y con la ausencia del ego, que es en parte la comprensión de que somos uno, pero esa primera fase es de ausencia del ego y del desapego. Y después hay una segunda fase que es, lógicamente, ya has deshecho del ego, pero estás empezando la parte de la comprensión de la totalidad y el amor completo. Porque el hecho de que te hagas del ego no necesariamente está vinculado con el hecho de que comprendas el amor en su totalidad. Puedes simplemente renunciar al ego en el sentido de que te das cuenta de que no te beneficia. Pero no quiere decir que tú te veas unido a los demás. Entonces, te deshaces del ego, lo que la cultura Vedanta llama el moksha, y después estás en un estado donde sí empiezas a adquirir una comprensión de que estás integrado en todo, lo que experimentas la paz de Dios, es decir, entender que nada de esto irreal del universo te puede afectar porque no existe y que lo único real es Dios. Entonces, en ese sentido, tú tienes una paz absoluta, ese estado, como algunos lo llaman el nirvana, y eso no necesariamente está vinculado con tus capacidades extrasensoriales. Entonces, son etapas ascendentes y estas etapas ascendentes las puedes vivir como una especie de secundaria o universidad terrestre. La puedes vivir estando en un cuerpo, ¿sí? Como estamos haciendo ahora, o puedes experimentarla en el primer cielo de la Tierra, desde el cual puedes trabajar con gestiones. Imagínate que eres un funcionario del Estado y trabajas en una oficina, haciendo llamadas a un call center, enviando Pero fax, somos, haciendo pero somos envíos. nosotros los que decidimos venir acá. Desde nuestra conciencia, nosotros somos los que decidimos no estar en ese intermedio, sino directamente venir y vivirlo, digamos, en cuerpo físico acá en el planeta Tierra. Sí, lo que pasa es que no ocurre con todas las almas de la misma manera. A ver, no todas las almas son de tercera densidad. O sea, nosotros digamos que tenemos un cuerpo de tercera densidad y un alma de tercera densidad. Pero ocurre que hay almas de tercera densidad en cuerpos en segunda densidad. Es poco habitual y lo ves en el Yeti o en el Bigfoot y esos que están por allá, que parecen gorilas todos peludos y se esconden de la gente.
Tiene un cuerpo de segunda densidad porque parece de un primate, pero su alma no es de un primate, es un ser que era muy elevado. Lo mismo también nosotros tenemos cuerpos de tercera densidad, pero hay almas que son de sexta densidad. Son pocas, pero esos son los que están ayudando a la aceleración de la conciencia planetaria. Y lo mismo puede haber seres de cuarta densidad aquí entre nosotros, pero como algunos los llaman extraterrestres, pero se parecen tanto a nosotros que no vemos la diferencia. Entonces, hay, ¿sí?, de diferentes experiencias y de diferentes etapas, y han venido con distintos propósitos, pero todos están trascendiendo. Ok, perfecto, perfecto. ¿Y la tuya de qué densidad, viene? De octava. Vale, André pregunta, ¿por qué en el Evangelio de Felipe dice Jesús vino en efecto a crucificar el mundo? Porque el mundo, en esos términos de los que está hablando, se refiere a la materia. Ahora, no es que la materia en sí sea diabólica, sino que la materia es una ilusión. Si la entiendes como un juego, si la entiendes como una ilusión, tú la dominas a ella y ella no te domina a ti. En cambio, si tú ves el mundo como algo real, ahí es donde está el problema, porque crees que es real y que te domina y que te controla. Entonces Jesús lo que quería crucificar era destruir la imagen del mundo, destruir la fachada, la ilusión de que el mundo es real. Y cuando digo el mundo, no es como muchos piensan, que el mundo es la sociedad, que el mundo es el sistema. No, el mundo, en esos términos de los que ellos están hablando, es el universo, tal como nosotros lo percibimos. Y nosotros lo percibimos como materia. ¿Sí? No vamos a hablar de otros niveles de densidad o de dimensión porque como son abstractos, todavía no los conocemos. Lo que podemos hablar es de lo que tiene sentido, o sea, que se somete a los cinco sentidos, lo que puedo oler, ver, oír, tocar, ¿sí?, gustar. Entonces, para mí eso es lo que yo percibo, pero para mí es real, sin embargo es un sueño, es irreal y está basado en la dualidad, lo bueno y lo malo y sus leyes. Entonces yo soy víctima de todo eso porque no entiendo cómo funcionan esas leyes. Si yo las entendiese, las aplicase, estaría por encima del sistema, del universo, y no me estaría afectando. Entonces, ¿Jesús qué quería? Es decir, Jesús quería coger toda esa mentira y clavarla. Es decir, no, no tiene vida, no es real, ahí sí tiene que morir. Eso es lo que él quería, entre otras cosas, pero es mucho más largo hablar sobre el significado del tema de la crucifixión, pero en esencia sirve para, para estos efectos de lo que estamos hablando, entender ese punto, ¿no? Lo del bebé de la película de La Pasión de Cristo, no sé lo que querría decir. Sería una especie de mofa, ¿sí?, de que Dios abandonó a su hijo. Como en ese caso sería el diablo teniendo ese bebé todo feo. Bueno, otra pregunta, una última pregunta que tengan. Jesse, Néstor, Stella, no sé, ¿quieren preguntar algo? Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Aló? Sí, lo oigo. Eh, Quería preguntar por qué, por qué la gente, bueno, hay gente demasiado religiosa que ¿cómo le puedo decir? Que, que a todo lo condena, hablando así que está diciendo usted, que lo condena todo al infierno, al infierno. ¿Por qué hacen eso? Porque no han experimentado todavía, no han entendido lo que es el amor y por tanto no lo pueden aplicar. Y eso suena fácil decirlo, el amor de Dios, pero ¿qué significa el amor de Dios? El amor de Dios es entender que si todos somos uno y que si lo que está ocurriendo ocurre por lo que desarrolla nuestra mente, no tiene ningún sentido estar culpabilizando a otras personas o estar condenándolas, a menos de que tú no sientes amor. Y el amor que tú sientes hacia alguien dimana de ti. O sea, yo no puedo prestar dinero si yo no tengo dinero, ¿sí? Yo no puedo regalar agua si yo no tengo fuente de agua. ¿De dónde voy a dar algo que no tengo? Entonces yo no puedo hablar de amor ni puedo enseñar sobre amor si yo no tengo amor. Y el amor solamente puede venir de la conciencia. Si no tengo conciencia de lo que ocurre, no puedo tener amor. Entonces lo que aquí está demostrando muchas de estas personas es que primero no tienen amor propio. No saben lo que es el amor y por tanto, ¿por qué condenan a otros? Porque es lo que subconscientemente piensan de sí mismos. No se quieren a sí mismos.
se maltratan y se castigan. Entonces, ese odio que sienten hacia sí mismos, lo transmiten hacia otras personas. Esa culpabilidad que sienten, la transmiten hacia otras personas. Si tú te amas a ti mismo, lo último que haces es condenar a las demás personas, o a criticarlas, o a atacarlas. Es cuando no tienes amor, cuando realmente actúas de esa forma. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Yo quería preguntar lo siguiente, porque habías explicado que no existe ese infierno. Sin embargo, no sé si con la palabra exacta, en la Biblia habla del crujir de dientes, una cosa por el estilo, como que si vos no haces el bien, te vendrá maldad, que tendrás como una condena, una cosa por el estilo. Sí, se está refiriendo, o sea, para resumirlo de la mejor manera, que tú terminas experimentando el resultado de lo que tú hagas. Y eso no importa en qué nivel sea.